Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la octava de Pascua, un sábado que es 6 de abril. Vamos terminando poco a poco estos días extraordinarios, días llenos de luz, de gozo y de gracia, días en que la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa nos va alegrando también a nosotros, produce en nosotros el mismo efecto que en los apóstoles y discípulos del Señor. Por una parte nos consuela en medio de los sinsabores, de los problemas y sufrimientos de esta vida. Nosotros, en medio del dolor, contemplamos la cruz gloriosa de Cristo, esa cruz que para nosotros es llave para entrar atravesando las puertas del cielo. Jesús consuela a sus apóstoles y discípulos en las apariciones. No sólo los consuela, los ilumina sus mentes, les descubre sus secretos. Así a los apóstoles, a quienes abrió el entendimiento para que comprendieran, así los ojos de muchos de ellos, que los iluminó con la fe para que creyeran. Y Jesús resucitado, además de todo eso, nos parte el pan, como les partió el pan a los apóstoles a orillas del mar de Tiberíades, como escuchábamos en el Evangelio de ayer, o como les partió el pan a los discípulos de Emaús. Nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, nos parte el pan de la Eucaristía. Y Jesús, resucitado también a nosotros, nos hace arder nuestro corazón, prende en llamas de fuego nuestro propio corazón, en llamas de amor, de expectación, de deseo. Es el Señor. La palabra que el discípulo amado pronunció cuando se encontraba en la barca en esa pesca milagrosa, también la decimos nosotros cuando advertimos los santísimos efectos de la resurrección de Jesús en nuestras pobres y pecadoras vidas. Pues estamos, ya hemos dicho, en el sábado de la octava pascual y vamos poco a poco terminando, pero no sin provecho, estos 8 días que son una réplica del gran domingo de la resurrección del Señor. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de la misa del día. El de hoy es de San Marcos, del capítulo 16, los versículos 9 al 15, que dicen así: Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos
fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. En este último capítulo de San Marcos se hace como un resumen o una recopilación de las distintas tradiciones evangélicas acerca de las apariciones de Jesús. Es interesante también que nosotros nos detengamos hoy para hacer una recopilación, un repaso. Marcos afirma que Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero. Por tanto, de nuevo en el último capítulo del Evangelio se está haciendo una profesión de fe en lo central, que Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, es decir, del domingo. A una hora indeterminada, no se dice si fue a la hora prima o a la hora segunda, da lo mismo. Fue al amanecer. Cuando todavía estaba muy oscuro, ya María Magdalena descubrió la tumba vacía. Fue un acontecimiento sin testigos. Nadie, ni siquiera los guardias que custodiaban el sepulcro, se dieron cuenta de nada. Aunque no se durmieran, no sabemos con exactitud si se habían llegado a dormir, esa fue la excusa que se puso de cara a la gente para negar la resurrección. En un cierto momento el sepulcro estaba cerrado, cubierto con la gran losa, el cadáver de Jesús estaba dentro. En un cierto momento ellos se dan cuenta de que la losa ha sido corrida, que el sepulcro está vacío. En un instante, no hay nada que describir. Lo mismo que los apóstoles en el cenáculo. En un momento se encuentran solos, atemorizados por los judíos que piensan que van a perseguirles por ser discípulos de Jesús. En un momento están faltos de fe. Al momento siguiente, Jesús está en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Por tanto, este acontecimiento de la resurrección no tiene lugar en un tiempo y en unos modos sujetos a los principios de este mundo, del tiempo terreno, de la causalidad de este mundo. En un momento ya está Jesús resucitado. Pues bien, se apareció primero a María Magdalena. Así lo afirma San Marcos. De hecho, Marcos primero ha hablado de unas mujeres que van al sepulcro. Ha sido Juan, el evangelista, que ha dicho que María Magdalena es la primera que ha visto al Señor resucitado. Y es curioso cómo este último capítulo de Marcos se hace eco de otras tradiciones evangélicas. Quizás este capítulo 16, este último capítulo de Marcos, no está escrito por el evangelista Marcos. Así lo afirman casi unánimemente todos los comentaristas del Evangelio. Tiene otro estilo, describe las cosas de otra manera. Esto no quiere decir que no sea palabra del Señor, verdadero evangelio, palabra inspirada, cuyo autor es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se valió para redactarlo de otro autor humano distinto de Marcos. Se hace eco, como ya hemos dicho, de esa tradición de Juan, de que María Magdalena fue la primera en ver a Jesús, pero también se hace eco de una tradición exclusiva de San Lucas, porque sólo el Evangelio de San Lucas habla de los discípulos de Emaús, y aquí en este capítulo 16 de San Marcos se hace alusión a los discípulos de Emaús, diciendo que eran dos que iban caminando al campo y que Jesús se les apareció. Esos dos evidentemente son los de Emaús.
María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. María Magdalena, ya lo hemos dicho, había sufrido en su vida una terrible posesión diabólica. Y Jesús, como a otros, muchos, la había exorcizado, la había liberado, sanado. Y ella, llena de gratitud, se había puesto a seguirlo. También Jesús había exorcizado y liberado a un hombre en la región de Dalmanuta, al otro lado del lago. Ese hombre, después de liberado, vivía antes en los sepulcros y era agresivo, violento. Había suplicado a Jesús que le permitiera seguirlo, pero el Señor no se lo permitió. Embarcó con sus apóstoles sin permitirle que le siguiera, y le dijo más bien: vete con tu familia, con los tuyos, y anuncia allí lo que el Señor ha hecho contigo. No le permitió el seguimiento. María Magdalena tuvo más suerte. El Señor permitió que la siguiera, sin ser un hombre, sin ser un apóstol. Ella, junto con otras mujeres, también hay que decirlo, con Susana, con Juana y otras, siguió al Señor por los caminos de Palestina. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Se refiere Marcos a la segunda ida de María Magdalena a los discípulos, porque la primera vez que ella fue todavía no tenía fe, porque todavía no había visto a Jesús. Es después de la inspección de la tumba vacía que realizan Pedro y Juan, cuando se marchan, Pedro sumido en un mar de perplejidades, y Juan con la fe ya en su corazón, vio y creyó, dice el cuarto evangelio. María, que se queda en el huerto y que allí es encontrada por Jesús. Vete a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Y ella fue y dijo todo lo que el Señor le había dicho, y que estaba vivo. A esta segunda ida de María Magdalena a los apóstoles se refiere San Marcos. A sus compañeros les llama, y está muy bien puesto el nombre, porque en la tradición de San Marcos los 12 han sido elegidos como sus compañeros para estar con él, para enviarlos a predicar en misión. Se lo anuncia a sus compañeros, que ya no pueden estar con él, que se sienten, por tanto, desconcertados, y que todavía no han sido enviados en misión por el Señor resucitado. Estaban de duelo y llorando. Era normal. Pedro tenía que llorar sus negaciones y su cobardía. Tenía que llorar su abandono del Maestro. Juan tenía también que llorar. Había sido testigo directo de la muerte de Jesús. Los detalles de su agonía, del descendimiento de la cruz, de su sepultura, de las lágrimas y del duelo de María, serían narrados a los demás compañeros, y éstos no podrían evitar las lágrimas y los sollozos, y el reproche también por haber dejado solo a su maestro en el huerto de los olivos, y haberse dispersado llenos de temor.
Esta sería la primera aparición, Jesús a María Magdalena. María va en misión, y ellos, dice San Marcos, al oírle decir que estaba vivo, que lo había visto, no la creyeron. Es la primera reacción. De hecho, no hay ninguno que crea en Jesús resucitado sin haberlo visto antes. Ya decíamos en un programa anterior que seguramente fue solamente la Santísima Virgen María la que creía con firmeza en su corazón en la resurrección de su Hijo. Por eso ella no fue la mañana del domingo al sepulcro como las demás mujeres. ¿Para qué? Sería mostrar más bien una falta de fe, creer que el Señor estaba todavía encerrado en el sepulcro. María sería visitada por su Hijo resucitado, pero no creyó por esa visita, por esa aparición. Creyó porque era la llena de gracia. Así pues, no la creyeron a María Magdalena. Segunda aparición para San Marco, la de los discípulos de Emaús. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. Nos llama la atención esa expresión en figura de otro. También a María Magdalena se le había aparecido en figura de otro, en figura del hortelano, del encargado del huerto. Ella por eso lo tomó. Y es que el Señor resucitado no tiene una apariencia determinada. La materia, el cuerpo, no es una limitación para el Señor glorioso. Así pues, su cuerpo puede tener la apariencia que Él quiera. Es un cuerpo verdadero, pero un cuerpo glorioso, no un cuerpo sujeto y sometido a la limitación de la carne, de la materia. Dos iban caminando al campo. Quizás esto sea una explicación de que Emaús no conste en los mapas y que su localización aún hoy en día sea discutida. Quizás sea solamente un cortijo en medio del campo, un caserío, una aldea mínima. Iban caminando al campo y se apareció en figura de otro. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Aquí hay una pequeña divergencia entre San Marcos y San Lucas, porque San Lucas nos narra que cuando ellos volvieron a Jerusalén y dijeron que habían visto al Señor, lo que comentan allí es verdad. El Señor se ha aparecido a Simón, y en ese momento se produce una aparición a los apóstoles en el cenáculo. Ya dijimos al principio, no vamos a insistir en ello, que los relatos de las apariciones son extremadamente dispares unos de otros, y aunque con cierta dificultad se podría ensayar hacer una cierta concordancia, no merece la pena hacerla. El Señor nos ha dejado 4 evangelios en vez de 1, porque los evangelios son complementarios, no solamente en cuanto a los datos históricos de lo ocurrido, sino en cuanto a la visión de fe de un santo evangelista. Cada uno aporta su visión de fe. Así pues, fueron a anunciar a los demás, pero no los creyeron. Por último, como si sólo hubiera habido 3 apariciones, pero se expresa así San Marcos. Por último, se apareció también a los 11. ¿Por qué lo dice así? Porque esta aparición es definitiva. Ahora ya no es uno u otro el que lo han visto. Ahora son todos sus compañeros, todos sus apóstoles, los que tienen ocasión de encontrarse con él, y además en el mismo lugar en que Jesús partió para ellos el pan, celebró la Eucaristía y les dio aquel mandato: haced esto en conmemoración mía. Creo que era un lugar extraordinario y era un momento extraordinario. Ese encuentro con los suyos debía ser el domingo de la resurrección, que a partir de ese momento se constituiría en el día del Señor.
pero también el marco, el cenáculo en el que con toda probabilidad se apareció. Ese lugar era especial. Ellos aprenderían de aquel lugar, que incluso sin ver físicamente a Jesús con sus ojos de carne, se podían encontrar con él en el sacramento. Que cuando el Señor les había dado el pan y había dicho: tomad, comed, esto es mi cuerpo, o tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. El Señor iba en serio. El Señor estaba haciendo una llamada a su fe para transmitirles el misterio, el sacramento de la fe, el sacramento de su presencia real, salvadora en la Eucaristía. Y si esa presencia sacramental se la había transmitido y revelado por primera vez en el lugar de la última cena, qué más normal y excelente que en el mismo lugar el Señor se les manifestara vivo y glorioso. Se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en el testimonio de otros, en este caso de María Magdalena o de los 2 de Emaús. María Magdalena era una sola persona, y además era mujer, ambos inconvenientes para aceptar un testimonio. Pero los de Emaús eran dos hombres. Ellos sí podían dar legalmente testimonio, porque no los habrían creído. Los apóstoles habían de predicar al mundo entero, y sus oyentes no iban a contemplar con sus ojos al resucitado. Sus oyentes deberían creer el testimonio de ellos. Ellos tendrían que empezar a también aprender esta lección, aprender a vivir en fe, a abrir el corazón a la palabra de Jesús, que ya les había asegurado su resurrección. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Y esto es verdaderamente importante. Hasta ese momento han sido principalmente compañeros para estar con él. A partir de ahora van a conseguir con plenitud el título de apóstoles, de enviados, de mensajeros del Señor, a proclamar la buena noticia no simplemente en Jerusalén o en Galilea, sino a todo el mundo, a toda la creación. Mis queridos hermanos, que nosotros sepamos seguir las huellas de los apóstoles y ser también testigos de su resurrección. Él os colme de bendiciones, que tengáis una feliz Pascua y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.